Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Dijimos que íbamos a dedicarle este primer bloque, el bloque de las efemérides, este espacio que hace 2 años tiene el futuro, tiene historia, dedicado justamente a este gran objetivo, el revisar la historia. Y revisar la historia de nuestro país implica muchas veces centrarnos en algunos personajes. Creo que claramente hay 2 grandes hitos fundacionales de lo que hoy nosotros conocemos como la República Argentina. Uno que, bueno, nuestra Presidenta de la Nación dice que es su ídolo, el personaje histórico favorito, Manuel Belgrano, pero hoy vamos a dedicarnos a uno en especial, que no solamente podemos decir que tiene mucho de argentino, sino también mucho que ver con los procesos de liberación librados a lo largo de este continente. Estamos hablando de Chile y también en este caso, del Perú. 2 de los, podemos decir, sectores fundamentales en lo que tenía que ver con el poder realista. Por un lado, San Martín sabía claramente que lograr la independencia, en este caso, o liberar, podemos decir, el territorio del Río de la Plata, del poder realista, implicaba también desarrollar luchas en distintos lados. La primera va a ser en Chile, de lo que tiene que ver con los enfrentamientos militares más importantes de la campaña de don José de San Martín en Latinoamérica, y otra fundamental va a ser también el Alto Perú. Recordemos, a partir de las reformas borbónicas empiezan a aparecer, por un lado, el virreinato del Río de la Plata, y el segundo, que es más importante todavía, tiene que ver con el Alto Perú. 2 ejes fundamentales del poder realista más la capitanía de Chile. ¿Cuál va a ser la visión clara que va a tener don José de San Martín? Primero, plantear una cuestión que muchas veces, y si está algún adolescente o un joven que está en la primaria, se va a dar cuenta, lejos de lo que a veces se ha escrito, principalmente en esta historia mitrista que San Martín cruzó con su corcel blanco con la bandera argentina, podríamos decir que, en primer lugar, no existía prácticamente esta idea de nacionalidad. Segundo lugar, y más importante, si San Martín hubiera cruzado los Andes con la bandera argentina, lo que estaríamos en presencia claramente es de una invasión de un país soberano hacia otro territorio, en este caso la capitanía de Chile. Por eso hay que sacarnos podemos decir, de nuestras cabezas esta idea de invasión. San Martín plantea un ejército libertador, pero con esta clara concepción, esta concepción de un ejército libertador latinoamericano en el cual participaban argentinos, chilenos e incluso indígenas. Es tanto el respeto que va a tener San Martín por los propios indígenas, que al cruzar la cordillera de los Andes lo primero que hace es pedirle permiso a los indígenas. San Martín sabía que iba a cruzar territorio indígena y tenía que hablar con estos pueblos originarios, los verdaderos dueños de la tierra. Pero hablar también del general don José de San Martín es hablar, por un lado, de un hombre que siempre tuvo claras las convicciones, logró un hito prácticamente en la historia, no solamente el haber cruzado los Andes, sino también haber enfrentado a, posiblemente, estemos hablando del genio militar más importante de la historia del mundo, como Napoleón, dentro, en este caso, del ejército realista, cuando San Martín luchó en España, venció a una de las tropas napoleónicas, y muchas de estas ideas y estrategias es las que va a aplicar San Martín en el cruce de los Andes. Cruce, que también vamos a decirlo, no estaba en los planes, en este caso, de Buenos Aires. Buenos Aires, que pretendía que el ejército de los Andes tenga una clara función de orden interno, es decir, sublevar a aquellos que no estaban de acuerdo con los intereses de Buenos Aires. San Martín no iba a utilizar este ejército libertador con estos fines, sino con este fin más importante que tenía que ver, por un lado, conquistar y destruir el poder realista, en este caso la capitanía de Chile, para allí luego emprender el foco más importante del poder realista. No por tierra, como lo habían hecho otros y habían fracasado, sino, en este caso,
por el mar. Un gran desafío de San Martín que logra el control, en este caso de Lima, prácticamente sin fuego, y muchos dicen en la historia argentina prácticamente sin ningún tipo de enfrentamiento. Y esto es parte de la historia de San Martín que nosotros queríamos recordar hoy, pero también destacando que una vez que San Martín logra el control, en este caso, de la Capitanía de Chile, por otro lado, tomar Lima, que era el centro del virreinato del Alto Perú, haber tenido esa famosa reunión en Guayaquil con Simón Bolívar, donde San Martín decide ponerse a las órdenes de Bolívar para que él mismo continúe y finalice, en este caso, el proceso libertador latinoamericano. San Martín, al llegar, en este caso, podemos decir, a nuestro país, lo que nosotros conocemos como la Argentina, y en esa época se podía denominar como el virreinato del Río de la Plata, lo que decide el general don José de San Martín es no participar de este proyecto de utilizar el ejército libertador en contra de los intereses nacionales. Y es justamente San Martín el que reconoce no solamente esta idea de unificación nacional, sino que más adelante le va a entregar el sable libertador, que no es otra cosa que el sable que utilizó San Martín, no solo para liberar pueblos, sino también para unir pueblos, para unir voluntades y para unir esta América Latina, en este caso a Rosas, por defender los intereses nacionales. Esta era la idea que nosotros queríamos dejar en nuestro programa. No solamente un San Martín con claros principios, con una coherencia ideológica, sino un hombre que a lo largo de su vida tuvo lo que cada uno de nosotros enfrentamos, el tomar decisiones. San Martín fue un hombre que tomó decisiones, era mucho más fácil para San Martín el haber aceptado el poder rioplatense, el poder porteño, y utilizar este ejército en contra de los intereses nacionales, pero San Martín tuvo ese desafío, esa idea, y tomó decisiones. Por eso a veces decimos que la política se constituye en dos elementos: consensos y disensos. San Martín estaba a favor de los consensos, pero sabía que en muchos casos había que tomar disensos, es decir, tomar decisiones. San Martín tomó esas decisiones y fueron ellas mismas las que permitieron que hoy estemos hablando no solamente de uno de los próceres más importantes de nuestro país, sino también de Latinoamérica. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando.